Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos transmitiendo en vivo. Espero que se puedan ir conectando para que puedan saber un poco más del tema que voy a impartir el día de hoy. Y bueno, ustedes ya me conocen, ya saben que soy la psicóloga Debbie Marroquín, especialista en parejas y en terapia infantil. Así que bueno, hoy voy a hablar de un tema que seguramente les va a ayudar mucho a los padres de familia. Y bueno, vamos a hablar de estos niños que son tiranos y que deciden o quieren hacer lo que se les plazca o lo que ellos decidan y que finalmente quitan o restan autoridad a los padres. Y a estos niños pues les llamamos niños tiranos porque se hace lo que ellos digan, ¿sí? En el momento en el que ellos quieran y a la hora que ellos decidan. Así que, bueno, aquí por eso vamos a hablar de niños tiranos, padres permisivos. ¿Por qué padres permisivos? Porque finalmente el que los padres no sepan cómo poner una restricción, una normativa, una regla de casa, eso hace que los niños pues rebasen esos límites. ¿Y por qué se da esto con los padres? Bueno, pues algo muy sencillo. Hoy en día los padres de familia tienen que trabajar y muchas veces trabajan gran parte del tiempo de su día y pues prácticamente no se encuentran y no están con sus hijos, ¿verdad? Como no están con sus hijos, hay mucho sentimiento de culpa. Hay ese sentimiento del que pues es que todo el día me la paso en la calle o todo el día me la paso trabajando y cómo voy a llegar a reprimir o a castigar o a gritarle a mi hijo, ¿verdad? Entonces, ese es el primer motivo por el cual se fomenta un niño tirano o un niño que quiere hacer lo que él quiera y no tener en cuenta los límites o las reglas. Y otro de los motivos por los cuales se presenta esta conducta negativa de los niños es la parte de que en que los padres regularmente van educando o van a tener su estilo de crianza como con base a sus necesidades, con base a lo que les hizo falta a ellos o lo que no tuvieron ellos. Regularmente muchos papás de ahora tuvieron generaciones pasadas con el estilo de crianza pasado en donde ahí era todo lo contrario y era muy severa la educación, ¿verdad? Y como era muy severa y era muy estricta, entonces por eso hablo de las carencias, porque obviamente no les daban pues este espacio que se les da ahora a los niños, en donde se les da la oportunidad incluso de elegir a dónde quieren ir, elegir qué es lo que quieren comer, elegir qué ropa se quieren poner, elegir el juego que más les guste o el juguete que más les guste. Y eso anteriormente no había, no se podía presentar porque no había esa oportunidad de elegir. Era lo que los padres decidieran y sobre todo lo que los padres les podían dar, porque muchas veces la parte económica es la que se estaba presentando demasiado porque aunque ellos quisieran, pues a veces no tenían, ¿verdad? Pero resulta que pasa el tiempo y cuando se vuelven padres, las generaciones de ahora empiezan a decir, es que yo no voy a hacer lo que hacían conmigo, ¿no? O mi hijo o mi hija no va a tener la carencia que yo tuve, no va a tener carencia de que le falte algo, de que le falte pues un juguete, que le falte ir a la escuela que yo considere que esté mejor para él, que considere pues la ropa que más le guste, los tenis que más les gusten, porque posiblemente esas generaciones anteriores no lo tuvieron. Y como no tuvieron esa gran oportunidad, ahora les quieren dar a manos llenas a los hijos que tienen en este momento.
Entonces, hablamos de 3 puntos importantes. El primero ya se los comenté. El primero es en el que se sienten culpables los papás por, por trabajar todo el día y no pasar tiempo con sus hijos. El segundo es por las carencias que tuvieron ellos desde casa, desde hace tiempo, y como a ellos no se los dieron, entonces ahora se los quieren dar a manos llenas a sus hijos. Y el tercer punto es en el que precisamente los papás eh, no ponen los límites o no ponen las normativas o las reglas porque no quieren ver sufrir a sus hijos, ¿no? Porque no, a veces es tanto el amor, es tanto el cariño, es tanto el afecto que se tiene hacia ellos que se olvidan de que es el amor que les pueden manifestar a través de las reglas y de las normas también significa el tener amor hacia ellos. Yo creo que hasta mucho más que si ustedes les permiten, ¿sí? Pero no saben diferenciar, no saben distinguir cuándo ponerles los límites y cuándo no. También este motivo que les decía es porque ahora que la población se reduce mucho, tal vez también por la cuestión económica, ya las familias solamente tienen un hijo, ¿sí? Entonces, la mayoría de los hijos son hijos únicos. Y como son hijos únicos, con mayor razón quieres darle todo, todo porque es tu ser, es tu prioridad, es la parte más importante de ti, de tu persona, de tu vida. Y como tal, quieres que no sufra, quieres que tenga todo y a veces esa es una situación un poquito compleja y un poquito confusa porque el darle todo implica a veces solucionarle también pues las mismas problemáticas que va presentando el niño y que él vaya decidiendo en lugar de que tú decidas como papá, que tú tengas el papel de padre o de madre y no que lo tenga él. Es muy fácil y muy sencillo que el niño pueda manipular desde muy pequeñito y porque nos podemos dar cuenta en las escuelas, en las estancias infantiles, en donde llegan los papás y dicen, es que nada más vengo a avisar que mi hijo o mi hija no va a poder venir porque pues no quiso venir, no se quiso levantar, estuvo llorando y pues ya no lo quise traer porque pobrecito con el frío, ¿para qué lo sacaba? Uh-huh. O peor aún, ¿no? Ya vienen con el niño y lo dejan en la puerta de la escuela y el niño empieza a llorar, a patalear y a decir que no quiere que su mamá se vaya y que no que se quiere quedar en la escuela y que no quiere estar en la escuela y que se quiere ir a su casa con su mamá y al final la mamá se lo lleva, ¿sí? Entonces no es posible que niños de 2 o 3 añitos de edad tengan mayor poder y tengan una mayor autoridad que su propia mamá o su propio papá. Y estoy hablando de niños de 2 o 3 años en los que están todavía muy pequeñitos y se hace su voluntad, porque si el niño no se quiere quedar en la escuela, no se queda. Si el niño no se quiere poner tal ropa, no se la ponen. Si el niño no se quiere comer tal verdura, no la comen. Y ahí es donde hablo de la permisidad de muchos padres, porque se están rebasando esos límites. Una cosa es que se respete los intereses de los niños, de lo que les guste, de lo que deseen, y otra es que toleren todo lo que ellos quieran o no quieran y que lo permitan sobre todo. Es decir, ustedes saben, padres de familia, que los niños necesitan, por ejemplo, llevar a cabo o tener una buena alimentación como el comer frutas y verduras, ¿sí? Porque eso les va a ayudar a su etapa de desarrollo y a la etapa física porque van a crecer mejor y más sanos. Y si no se les da las verduras o las frutas y verduras, como dicen por ahí, pues no va a ser posible que sea así. Si tú nada más le das dulces o le das cereal o le das lo que el niño quiere o le gusta, pero que no es nutritivo, pues
ustedes saben de antemano que eso no le va a hacer bien a su organismo, pero se lo permiten, y el día que ustedes ya no quieran que coma eso porque no le está nutriendo o porque lo llevaron con el nutriólogo y les dijo que se les quitara eso, o se estuvo enfermando con mucha frecuencia, entonces ahí es donde empiezan a sufrir, porque finalmente los niños empiezan a querer comer lo que tú ya les habías dicho que no comieran, pero que al final no les fuiste como poniendo el límite y dejaste que lo comieran. El día que tú quieres quitárselos porque ya te dijo el nutriólogo que eso no le hace bien, pues no va a ser posible, porque te va a hacer un drama, te va a hacer un berrinche y va a decir que no quiere comer otra cosa. Pero es que si tú al principio no le pusiste un límite y no le dijiste que tenía que comer la verdura o que tenía que comer la fruta porque era necesaria, aquí como papá o como mamá lo único que puedes hacer es posiblemente verle más atractivo la comida, en cuanto a la verdura, por ejemplo, ¿no? Posiblemente le puedas poner, si son bebés o si son pequeñitos, le puedas poner pues algunas imágenes, o se lo puedas adornar bien, o le puedas decir cómo se ve más bonito, pero no puedes prohibirle que coma las verduras porque se las tiene que comer. Eso es un hecho, porque eso le va a hacer bien a su organismo y porque el nutriólogo te está indicando que tiene que comer frutas y verduras, pero no se las puedes retirar, y no, mucho menos le puedes permitir que en lugar de comer las frutas y verduras coma chocolate, coma papitas, coma algo que no le va a nutrir, ¿sí? Y esa es la responsabilidad permisiva de un padre, porque tú permites, y el día que tú le quieres quitar eso y le quieres ahora sí poner los límites, pues claro, el niño se te va encima y te dice que no y hace el berrinche del año porque tú se lo permitiste primero. ¿Sí? Y así es con muchas cosas. Yo ya les hablaba del ejemplo de la escuela, que un niño de 2 añitos o de 3 añitos se pone a llorar enfrente de la puerta de la escuela y no se quiere quedar, o se quiere ir con su mamá y quiere hacer el berrinche porque no quiere quedarse en la escuela. Y lo peor acá sería es que la mamá, por no ver sufrir al hijo, se lleva al niño. Entonces, ¿cuál es la finalidad de llevarlo a la escuela si al final vas a hacer lo que el niño decida? Y el niño de 2 años, imagínate, si el niño de 2 o 3 años es capaz de influenciar en ti para que te lo lleves a casa, y no lo dejes en la escuela, que es parte de su educación, que es parte de su formación y que sabes que le hace bien porque va a estar interactuando y va a estar socializando con otros niños. Y si tú te lo llevas, tú estás accediendo a lo que el niño desea. Entonces el niño aprende a que si hace eso, logra o consigue lo que él se propone. Y por supuesto, el día que no lo proponga, o no se lo proponga o no lo lleve a cabo, pues le genera una gran frustración porque lo había logrado hasta que alguien viene y le pone un límite. Y eso es bastante fuerte en el niño porque no está acostumbrado, ¿cierto? Ustedes son los únicos responsables de ponerle los límites a los niños, y desde que son pequeñitos, porque ya he hablado en otras ocasiones de los adolescentes y también les he dicho de algunas conductas que presentan y por ejemplo de la rebeldía que llegan a tener. Pero si en esa etapa ya como papá o ya como mamá se te dificulta muchísimo ponerle límite y empieza la rebeldía total y ya no sabes qué hacer con un joven de 16, 17 años, pues pasa porque desde los 2 años que tú tenías o deberías de tener el control, no lo tuviste, y como no lo tuviste, pues se fue creciendo porque el niño de 2 años se convirtió en uno de 5, luego en uno de 8 y luego en uno de 15 que se convirtió en joven.
Y si toda la vida no le pusiste límites, ¿cómo se los vas a poner a los 15 años, que ya es todo un joven y que ya se va a rebelar tremendamente y que ya no lo vas a poder controlar, ¿sí? Entonces, por eso se vuelven niños tiranos, porque los niños tiranos son los que no obedecen las reglas, los que no les interesa llevar indicaciones, los que no llevan a cabo las normativas, son esos niños que llegan a una casa que no es suya y se quieren subir a los sillones, quieren estar brincando en los sillones y tú le dices, no hijo, pero es que no es nuestra casa, ¿no? Y el niño no le importa, al niño lo que le importa es brincar, es jugar y no le importa si esa casa o ese sillón no es suyo o si la casa es de alguien más. ¿Pero por qué? Porque tú en tu casa no le pusiste esos límites, porque tú decías, bueno, aquí está en la casa, ¿no? Y pues no pasa nada, a lo mejor el sillón, pues ya sé que se rompió y pues al final, pues ahorita no voy a comprar otro, ya está viejito. Pero el día que salen a otro lugar, el niño quiere hacer exactamente lo mismo y ahí es donde tú ya no puedes ponerle el control. Y cuando se lo pones, pues el niño no lo va a permitir, se va a enojar muchísimo, va a hacer el berrinche del año y, y finalmente, pues él es el que se va a molestar. Y cuando crecen es así y no es posible que como padres de familia ustedes les tengan miedo a sus hijos porque dicen es que se va a enojar, ¿no? Y si se va a enojar, pues mejor ya no le digo nada. Pero recuerden que ustedes siguen siendo autoridad y van a ser autoridad todo el tiempo, pero si ustedes deciden dejar de ser la autoridad y no imponen esa autoridad que necesitan como padres de familia, pues nadie los va a respetar y mucho menos sus hijos. Recuerden, ustedes no pueden ser amigos de sus hijos, ustedes tienen que ser formadores de la educación. No, el que ustedes formen a sus hijos no quiere decir que los tengan que aceptar con muchas situaciones. El problema de muchos papás es que quieren que esa formación se las den en la escuela o incluso yo que soy terapeuta, que los demos nosotros los terapeutas y que si ustedes tienen un problema de conducta con sus hijos, dicen, pues lo voy a llevar a terapia, ¿no? Y está muy bien porque seguramente ahí vamos a lograr o vamos a identificar cuál es la causa del por qué se comporta de esa manera. Pero no pretendan que el terapeuta o el maestro en casa haga toda la labor que ustedes tienen que hacer como padres, porque ustedes son los responsables, son los modelos a seguir, son los que tienen la autoridad. Aquí el gran problema es que el día de hoy esa autoridad se está terminando no solamente con ustedes papás, sino también con las personas que están a su alrededor, porque por el hecho de consentirlos demasiado, por el hecho de sobreprotegerlos demasiado, el día que el niño se porta mal en la escuela o el día que reprenden en la escuela al niño porque le pegó a otro de sus compañeritos o porque no se sentó debidamente, entonces tu papá, en lugar de ir, ver cómo está la situación, saber por qué lo hizo y negociar con tu hijo para hacerle saber que eso no estaba correcto y que no puede volver a hacerlo, tú lo que haces como papá o como mamá es molestarte y lo único que haces es llegar al reclamo, es llegar al, pero ¿por qué le hablaron así a mi hijo? ¿Pero por qué lo castigaron de esa manera? ¿Pero por qué le dijeron esto? Es que no es posible que hagan esto, ¿no? Y entonces eso resta autoridad, porque ya no, ya el maestro ya no puede levantarle un poco la voz al niño porque el papá ya se molestó. El director ya no puede llevarlo a la dirección porque el papá ya se molestó. Y eso es lo único que estamos haciendo. Estamos maleducando a sus hijos, aunque muchos papás de los que me puedan ver o los que me puedan escuchar no estén de acuerdo o posiblemente sientan que no debe de ser así, pues no puedo decirles algo que no es verdad.
sea, es la responsabilidad de ser papá. Responsabilidad de ser papá es pasar tiempo con tu hijo. La responsabilidad de ser papá es ponerle reglas y límites en tiempo y en forma. La responsabilidad de ser papá es guiar a tu hijo en medida de lo que tú consideras que debe ser bueno para él, aunque él piense que no es bueno para él. La responsabilidad de ser papá es apoyarlo y guiarlo para que cumpla con sus obligaciones y para que se vuelva responsable, pero más no arreglarle los problemas y de alguna manera solucionárselos y también pues hacérselos, porque a veces terminas haciéndoles la tarea, a veces terminas tú incluso diciéndoles, ay, déjalo hijo, déjalo, es que ese maestro ni sabe, ¿no? O ay, déjalo, déjalo, es que tu primito está mal, ¿no? La próxima vez le voy a reclamar a tu tía porque no debe de ser así, porque no te debe de reclamar o porque no te debe de gritar, ¿sí? Entonces, eso es lo que están haciendo, papás. Están limitando el que el niño se desarrolle con cierta obligación, sí con sus derechos, porque los tienen. No tienen que ser agresivos con ellos, en golpearlos, por ejemplo, como en los tiempos de antes, pero sí en hacerles ver que hay ciertas conductas que no están bien y que también hay ciertas conductas que las van a tener que hacer les guste o no, como nosotros cuando somos adultos. Tal vez no nos gustaría a veces hacer la comida, pero muchas veces la tenemos que hacer. Muchas veces no quisiéramos a lo mejor recoger ciertas cosas de la casa, pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Muchas veces a lo mejor no quisiéramos meternos a bañar, por ejemplo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, muchas cosas que son así también son para los niños. Tal vez ellos no quisieran bañarse, asearse o recoger sus juguetes, o no quisieran pues que no les compren el juguete que más les guste, ¿sí? Yo sé que muchas veces no van a querer hacer muchas cosas o van a querer otras que no van a poder tener, pero ustedes no pueden estarlos complaciendo en todo eso porque saben que si lo hacen, entonces estarán maleducando a su hijo y no solo eso, lo van a lastimar y el día de mañana que crezca y que no tenga los recursos y que no tenga los elementos para poder enfrentar problemas por sí mismo, para poder tomar decisiones por sí mismo, para hacerse cargo de las consecuencias de esas decisiones que estará tomando, por buenas o malas que sean. Entonces ese día tal vez sus mismos hijos les van a reclamar y les van a decir, es que ¿por qué no me dijiste, mamá, que eso estaba mal? ¿O por qué no me enseñaste esto, mamá? ¿O por qué no me dijiste que podía hacer tal cosa, ¿no? Los vuelven frágiles, los vuelven vulnerables. Y a veces el solucionarles todos les están haciendo, le están dando mensajes de que ellos no son capaces de hacerlo por sí solos, cuando tal vez tienen totalmente la habilidad para hacerlo, las fortalezas para hacerlo, pero ustedes, papás o mamás, no los dejan. No los dejan tomar sus propias decisiones, no los dejan solucionar sus propios problemas, porque a veces el niño puede estar peleado con otro compañerito y tal vez en lugar de decirle, bueno hijo, pregúntale por qué se enojó contigo o pregúntale si quiere seguir siendo tu amigo o por qué ya no quiere seguir siendo tu amigo. Y a veces no es así, es como de, bueno, pues tú ya no le hagas caso, ¿no? Y la próxima vez le voy a reclamar a su mamá porque no es posible que haga eso contigo, ¿no? Entonces, enséñale, dale herramientas para que el niño pueda enfrentar problemáticas que se van a presentar en su vida cotidiana y que no siempre vas a estar tú para solucionárselos, no siempre el niño pues se va a sentir con esa fortaleza o con esa seguridad si tú siempre estás ahí para resolvérselo o para decirle lo que tiene o lo que no tiene que hacer, ¿sí? Déjalo que experimente, pero también
cuando están pequeñitos en especial, es muy, pero muy importante que les pongas las reglas, que les pongas las normas, que sepan ellos que si hablamos de vestimenta, que se tienen que poner ciertas cosas. Sí, muchas de ellas tal vez tienen el derecho de elegirlas, pero tal vez va a ser importante que elijan si se quieren poner tenis o si se quieren poner zapatos. Pero lo que no puedes permitir es que no se los pongan, por ejemplo, ni zapatos ni tenis y que tengan que estar descalzos, ¿no? Lo que tienen derecho a elegir es si quieren poca verdura o más verdura, pero no pueden permitir que no coman absolutamente nada de verdura y que solamente coman dulces o coman frituras o cosas que no los nutren. Pueden elegir jugar con determinadas personas si les gusta o si ellos se sienten a gusto con sus compañeritos, pero lo que no puedes permitir es que cuando él hace algo que lastima a sus compañeritos, entonces molestarte e ir a reclamar con la mamá o con el papá del niño o incluso con los maestros porque le llamaron la atención a tu hijo o porque también le pegaron a tu hijo cuando tú también sabías que tu hijo hizo algo para que eso pasara, ¿sí? Entonces, tienes que ir diferenciando todo eso, tienes que ir dándote cuenta que yo sé que el amor que le puedas tener a tu hijo va a ser inmenso, pero el que tú le pongas las normativas y las reglas es una parte de demostrarle también amor, porque le vas a dar herramientas y le vas a dar estrategias para que él pueda enfrentar la vida cuando se le presenten algunas circunstancias y sepa cómo manejarlo, ¿sí? Porque si no, no va a poder hacerlo. Y sobre todo estás fomentando una conducta de frustración en tu hijo porque el día que no tenga lo que él quiera y como él quiera y cuando él quiera, que eso estás también fomentando una conducta de baja tolerancia a la frustración. Entonces los niños de hoy ya no son tolerantes. Los niños de hoy quieren todo de rápido, de ya, no saben esperar, no saben poner un tiempo de espera en donde tienen que esperar tal vez a que se les sirva la leche o tienen que esperar a que se les sirva su plato de comida porque hay un momento de espera o a que espere a que se le dé pues no sé, sus tenis o su camisa, pero el niño ya no está acostumbrado a esperar, todo lo quiere ya de rápido, lo quiere ya y si no se lo das, entonces se molesta, se enoja y ya está de malas, pero es porque también tú le dices, no, no, espérame tantito, ahorita ya te lo voy a dar, ¿sí? No, ya voy, no, no te vayas a molestar, no, hija, no, no, no llores, o sea, ya estoy aquí, ya mira, ya te lo estoy dando. Y a ver, tiene que saber esperar, porque no estás ayudándolo a que él tenga ese límite y esa tolerancia a la frustración, tolerancia a saber esperar, ¿sí? Unos minutos si es necesario, unos minutos para que le des la leche cuando son muy chiquitos, pero ya cuando son más grandecitos, como por ejemplo cuando ya tienen 8 o 9 años, ellos ya claramente pueden levantarse por su vaso para su agua, pueden poner o ayudarte a poner su mesa o la mesa para comer, pueden ayudarte con ciertas cosas y a veces no, porque el niño ya está sentadito y ya quiere que tú le sirvas, ya quiere que esté su plato ahí, ya quiere que esté su vaso ahí y si no está ahí se molesta cuando tal vez tú estás haciendo muchas otras cosas más, no tienes mucho tiempo, pero el niño se enoja y te reclama porque no está su comida servida, ¿sí? Entonces estás fomentando la conducta tirana en el niño y si tú sigues fomentando eso, lo que va a pasar es que se le va a generar un síndrome que nosotros los psicólogos llamamos síndrome del emperador, en donde el niño es el que manda por completo en todo, absolutamente en todo, ¿sí? Entonces, imagínate que el niño cumpla el papel aparentemente de adulto, aparentemente de autoridad, y que decida qué quiere o qué no quiere en su vida cuando
pues no tiene que ser así porque todavía no tiene la facultad para saber lo que está bien o lo que no está bien y tampoco tiene la facultad para tener cierta autoridad en la vida. Por eso es bien, pero bien importante que tu papá, que tu mamá le pongas límites y reglas, porque si no se va a convertir en eso, en un síndrome del emperador y después ya no vas a poder con él. Cuando este síndrome se desarrolla, es tan fuerte que ese niño y que después se convierte en joven emperador, ya no le importa con quién está hablando, si es el papá o si es la mamá, porque no sigue reglas, porque no le importa la autoridad, porque para él no existe la autoridad. Y con tal de salirse con la suya, no le importa incluso ponerse al tú por tú con la mamá o con el papá, o incluso cuando ya el síndrome está tan elevado, a veces incluso puede haber golpes en el que el joven se ponga a pegarle al papá o a la mamá con tal de salirse con la suya, con tal de tener la razón y con tal de tener cierta autoridad para que se cumpla lo que él quiera. Así que así de fuerte es este grado, así de fuerte es esta circunstancia para que se pongan a pensar papás y mamás la función que tienen, la responsabilidad que tienen y todo lo importante que tienen que hacer de lo que les acabo de hablar para que estos niños que son tiranos no se conviertan con este síndrome del emperador y que cuando crezcan ustedes ya no puedan ni sepan qué hacer con esos jóvenes que ya no respetan límites, que ya no respetan autoridad y que ya no les importa si es el papá o es la mamá con tal de salirse con la suya, ¿sí? Así que, pues ojalá que esta charla les haya servido. Nos vemos la siguiente semana. Me hubiera gustado que interactuaran más papás. Les iba a regalar una guía de estilos de aprendizaje para que ustedes sepan pues un poquito de cómo tratar a sus hijos y qué normativas y reglas les pueden poner. Y está muy, pero muy interesante esta guía. Pero lamentablemente no hubo interacciones en este momento, tal vez después. Y pues espero que esta charla les haya servido de gran utilidad para poderlo aplicar a su vida cotidiana con sus hijos. Vamos a estar hablando de más temas de su interés la próxima semana. Y recuerden, si requieren alguna terapia, algún curso online o de manera presencial para sus niños, para jóvenes, para adolescentes, para parejas, pues ya saben dónde encontrarme en mi página. Y pues también si requieren de algún tema en especial que quieran que más adelante yo pueda hablarles, pues también con mucho gusto puedo abordarlo. Y también no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Me encuentran como es Baby Marroquín. Suscríbanse, ahí van a encontrar otros temas que seguramente les van a ayudar muchísimo y va a ser de su interés. Y pues denle like y compartan el video para que otros papás puedan tener las alternativas, el conocimiento y las estrategias para mejorar con sus hijos. Pues que tengan excelente tarde, me dio mucho gusto estar interactuando y estar pues transmitiendo en vivo con este tema. Espero que los que no se pudieron conectar pues en la retransmisión puedan ver este video y pues que tengan una excelente noche, que descansen y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema y pues interactuando nuevamente con ustedes. Hasta pronto.